El Señor me dio esta palabra para usted que necesita un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? ¿Cuántos han estado esperando por años un milagro y saben que hoy es el día? Amén. Bueno, hay algo que quiero que veamos en la palabra, porque uno a veces no sabe cuánto puede durar un milagro. ¿Cuánto dura un milagro? Puede ser una hora, en un minuto, en un instante, o puede durar un mes, 2 meses, un año. Aquí le voy a mostrar cómo el milagro se produce por medio de la obediencia y cómo Dios opera por medio de la obediencia y hace milagros poderosos. Hay una historia que está en el libro de Juan, en el capítulo número 2. Por favor, abran su Biblia y acompáñenme conmigo en esta lectura. Y de paso saludamos a todos los que se encuentran ahí en YouTube. Esta grabación también es para ustedes, este mensaje para los que quieren reforzar la enseñanza. Ahí estamos, así que todos démosle un aplauso a los que están aquí en el YouTube. Amén. Bueno, Juan capítulo 2, el verso número 1. Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, este llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Querido Dios, hemos leído tu palabra con atención. Ahora queremos guardarla y ponerla por obra. Pedimos que nos des revelación, un corazón que te oiga, un corazón que obedezca. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle al Señor un aplauso por su palabra. Esta historia de estas bodas a veces representan algo parecido a lo que algunos vivimos. A lo mejor usted ha tenido noticias hermosas, milagros hermosos, bendiciones hermosas, pero que duran poco. ¿A cuánto les ha pasado? Ay, yo pensé que era el único. Claro que somos 3 aquí, ustedes y yo somos 3 nomás, pero los demás les ha ido muy bien. Dios los bendiga. Por favor, me firman un autógrafo ahora al salir. Pero a veces que uno dice: esto empezó, está lindo, está hermoso, y duró poco. Y eso pasó con este matrimonio. Ellos se casaron, estaban en la plena boda, y en corto tiempo empezó el problema. Se acabó el vino. Y eso era muy vergonzoso para una fiesta entre los judíos. Tenía que haber suficiente, porque ellos marcaban el destino de ese matrimonio con la abundancia. Y en aquella época las celebraciones de las bodas duraban hasta 8 y 15 días, y había que tener alimento y bebida para todos los invitados durante esos días. Así que no se casaba cualquiera, ¿no? Había que tener plática. Pero vino un problema, se acabó el vino. Y a muchos les ha pasado eso.
Han empezado con alegría, con gozo, la palabra de Dios, han querido hacerlo, sus hijos vienen a la iglesia, el esposito viene a la iglesia, juiciosito, por fin se bañó y se sienta entonces y la señora dice, ay, gloria a Dios, vino mi esposito. Y el gozo le duró poco porque a los 8 días ya estaba otra vez haciendo ejercicio de brazo. Entonces, como que dice esta mujer, necesito un milagro, ¿cierto? Algunas personas también, un buen empleo, que consiguieron un buen empleo y en el corto tiempo lo pierden, 6 meses, un año, y están perdiendo el empleo. Nosotros de alguna manera empezamos hace 9 años, podríamos decir que somos una iglesia joven, ¿cierto? Empezamos hace 9 años en un auditorio de un colegio que se llama Contadora, un auditorio muy bonito, pero empezamos antes en otro lugar que era un segundo piso, ahí en el segundo piso de Servientrega. Ahí estuvimos, era una reunioncita pequeñita, una salita así, y al principio éramos 28. Bueno, al principio llegaron varios, pero porque varios eran de la 31 que querían venir a apoyarnos, no eran de Ciudad Bolívar. Venimos aquí, pastor, a colaborarle. Entonces yo le dije, no necesito que me colaboren, vayan para la sede principal. Aquí me quedo con los que son de Ciudad Bolívar. Y nos quedamos con 28. Entonces empezamos con 28 y a los 8 días ya éramos 50. Al mes ya éramos 100. A los 3 meses ya éramos 300. Al año ya éramos 500. Y hicimos una reunión hermosísima ahí en Cafam de Madelena, una reunión muy linda. Y luego estuvimos en el Coliseo varias veces, hemos estado en el Coliseo. Antes de la pandemia surgió una situación y es que a algunos líderes se les engrandeció el corazón y llegaron a pensar que eran demasiado para esta iglesia. Entonces empezaron a tener malas actitudes y Dios se desagradó, entre ellos también algunos que querían como que se aceptara el pecado, ¿no? Entonces siempre se les decía, hermano, no puedes subir al púlpito, a la tarima si estás en pecado, si estás en una relación de pecado, no puedes subir a la tarima. Entonces me voy, entonces a ver quién pierde, quién canta, quién toca el piano, quién toca. Hermano, Dios nos ayudará. Así que tuvimos esa, como decía mi papá, esa borrasca. Y entonces ahí varias personas empezaron a dejar de venir y a ir a otras iglesias. Y luego vino la pandemia, como si el diablo quisiera arrasar con la iglesia. Entonces empezamos a transmitir por medio del internet, por medio del Zoom, y la gente venía, hacíamos encuentros por Zoom. La motivación, bueno, en fin, algunos querían, otros decían, no, hasta que no haya presencialidad no voy a la iglesia, pastor. Y llegó la presencialidad y todavía no los he visto. Y hay algunos que dicen, pastor, es que ¿por qué no lo siguen haciendo virtual? No, ya podemos asistir, ya las iglesias podemos asistir. No era tan bonito virtual, antes decían que era tan bonito presencial y ahora dicen tan bonito virtual. Entonces, pues ahí como que estamos en ese trabajo de que la gente salga de su lugar de confort a recibir la palabra de Dios presencialmente, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, nuestra vida es congregarnos, porque cuando nos unimos, la fe de todos llena de gloria la presencia de Dios en este lugar. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, ¿qué sucede? Se acabó el vino, hubo un problema. Jesús le dijo, madre, no tengo, este no es mi tiempo, no ha llegado mi hora. ¿Cuántas mamás hay aquí que ponen al niño a estudiar violín? Y en la tercera clase del niño que está apenas ha recibido la tercera clase, y la mamá dice, mi hijo toca lindo el violín. Y hasta ahora el niño, pero mami, hasta ahora voy en la tercera clase, toca bonito y tú vas a tocar en el cumpleaños de tu abuelito. Pero mami, tengo 3 clases. No, tú tocas. ¿Y qué te sabes? Happy Birthday to you, todo destemplado, ¿no? Y así el niño tiene que todo coloradito ahí tocar el cumpleaños feliz y salga corriendo cuando acaba, ¿no? Porque la mamá
las mamás tienen la costumbre de meterlo a uno en problemas. Si veas, ni siquiera Jesús se salvó. Y el Señor todavía no tenía planeado, pero también gracias a la intercesión de aquella preciosa mujer, hizo que sucediera un milagro. Así que qué hermoso por las intercesoras. Pero ¿cuál fue el consejo que le da María ahora que está en el cielo a toda la gente? El consejo que le da María a toda la gente no es ruéguenme a mí. No, ella dijo, hagan todo lo que Él les diga. Qué hermoso consejo, todo el mundo debe seguir ese consejo. Ella misma lo dijo, ella no se sobrevaloró, ella dijo, hagan lo que Él diga. Les dijo a los sirvientes. Así que hoy en día estamos haciendo lo que María dijo que teníamos que hacer. ¿Qué? Hagamos lo que Jesús diga. Así que el Señor se quedó allí, como a veces también yo me quedo cuando voy con mi mamá a acompañarla a una cita médica. Ella se sienta y siempre se sienta al lado de alguien que ella ve así como muy enfermo y dice, hola, ¿cómo está? Y cuando empieza a sobarse las manos, yo ya sé para dónde va. Y les dice, ¿y qué tiene? No, es que tengo esto, tengo leucemia, ay, mi hijo es pastor, él puede orar por usted. Y yo, mamita. Y la persona me mira y me dice, bueno, ¿puede orar por mí? Claro que sí, y yo oro por ellos. Pero mi mamá es la que me mete ahí para que ore. Entonces yo siempre la mando adelante, que ella pregunte que si quieren que ore, y yo oro, con eso yo solamente oro. Entonces, así sucede en todo, los milagros suceden porque hay alguien intercediendo para que el milagro suceda, amén. Ahora, ¿qué es lo que produjo el milagro? Algunos dicen que la obediencia, y sí, la obediencia sí, pero falta algo más, llenar, diga, lleno, diga, lleno, diga, hay que llenar, exacto. Y entonces el Señor les dijo a ellos, llenen estas 6 tinajas con agua. O sea, era muy sencillo, pero era difícil para entender qué tiene que ver, se acabó el vino, con llenar tinajas. Era el primer milagro que Jesús estaba haciendo. La Biblia dice que ese fue el principio, el primer milagro que Jesús hizo. Pero algo hermoso que hay aquí es que el primer milagro que hizo Moisés fue convertir el agua en sangre. Y el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Por qué Moisés convirtió el agua en sangre y Jesús convierte el agua en vino? Porque Moisés representó la ley y Jesús representa la gracia. La ley, ¿qué es? Sangre. Todo el que cometa pecado lo paga con su sangre. Pero Jesús vino y dijo, por mí todos entran a mi gloria, por la gracia de Dios. Todo aquel que cree en mí no se perderá. Así que la gracia está en Jesús. Por eso Jesús, el primer milagro, lo realiza convirtiendo el agua no en sangre, convirtiéndolo en vino. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí, por la gracia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Entonces la clave de este milagro es llenar. No la obediencia, lógico es la obediencia, pero ¿obediencia en qué? En llenar. Y dice que ellos llenaron esas tinajas hasta el borde. ¿Cuántos tienen un compromiso con el Señor? ¿Cuánto es el porcentaje de su compromiso que tiene usted con Dios? Midámoslo en porcentajes. ¿30%? ¿50% de compromiso con Dios? ¿60% de compromiso con Dios? 80 de compromiso, 80% de compromiso. ¿Cuántos tienen el 95% de compromiso? ¿Y cuántos tienen el 100% de compromiso?
A la salida me firman un autógrafo también ustedes, por favor. Si usted dice yo tengo el 95% de compromiso con Dios, le digo, ese 5% que le falta es lo que lo va a llevar lejos de Dios. Es el que lo va a sacar de la presencia de Dios. Querido, Jesús hubiera podido hacer milagros, se hubiera podido dejar azotar, pero le hubiera dicho al Padre: Padre, hasta aquí llego, morir no muero. Ya hice milagros, ya di un buen mensaje, ya le enseñé a la gente, ya me azotaron, ya salió sangre de mi cuerpo, no voy a morir, voy a conservar mi vida. ¿Qué hubiera sido de usted y de mí? No habría reunión aquí hoy. No estaríamos adorando ni alabando el nombre de Jesucristo. Es porque Él dio la milla extra, morir. Ese 5% implicaba morir. Ese 2% implica morir. Ese 1% lo puede llevar a usted al infierno. Ese 1%. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo no necesita más. Él necesita el 1% de falta de compromiso. Solo eso necesita. ¿Usted no ha visto las bandas que roban apartamentos? Toda banda de apartamenteros tienen uno chiquitico, flaquito, lo llaman menudencias. Ese cabe por todas partes, se mete las manos por debajo de las puertas y le cabe la mano y que son chiquitos, flaquitos, menudencias. Porque el diablo cabe en cualquier huequito que usted le abra, en cualquier huequito. Eso fue lo que pasó con el caballo de Troya. Dentro entra en el regalo y dentro que había prácticamente un ejército. Una sola cosa que usted se reserve y esa podrá ser su desdicha. Por eso el Señor dijo: llenen. Ahora sí, dígame, llenar. ¿Cuál es la clave? Llenar. Porque cuando uno está lleno ya no le cabe nada. Cuando usted ha comido suficiente y le dicen: ¿quiere más garbancito, mijo? Uy, no más, ya los tengo por acá. Exacto. Cuando usted está satisfecho en su casa, cuando usted está satisfecho en Dios, cuando usted siente la presencia de Dios en todo momento y le dicen: ¿qué? ¿Nos vemos una novelita así bien bacana? No, novelas no necesito. ¿Sabe? Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo todavía tenía luchas con mi carne. Eran 2 años, 3 años de mi vida cristiana y tenía luchas. Y yo decía: Señor, ayúdame a apartarme del pecado. Y después me di cuenta que no era suficiente. Entonces dije: lo que yo tengo que hacer no es apartarme del pecado. Lo que yo tengo que hacer es odiar el pecado. Porque si yo me aparto lo voy a desear y cuando llegue, entonces mejor quiero odiarlo. Y esa ha sido siempre mi petición: ayúdame a odiar el pecado, a aborrecerlo. Porque cuando usted conoce a Dios, conoce al Dios que usted ofende con su pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el estar llenos de Dios nos hace satisfechos en todo y no tenemos necesidad de nada. Entonces por eso el Señor dice: llenad esas 6 tinajas. Las 6 tinajas representaban la purificación. Era el elemento de purificación. La gente llegaba y se lavaba las manos, se lavaba los pies, pero no era que los metieran en las tinajas. Ahora no es que haya decir: uy, ese vino con cueca y todo. No, ese vino era, cortan ahí y mochamos y volvemos. Ese vino era, esa agua la vertían en los pies, ¿no? Era vertida para que la gente entrara con los pies limpios y las manos limpias. Era instrumentos de purificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que la purificación es el deseo de Dios y es el comienzo de un gran milagro. Entonces las 6 tinajas tenían que estar llenas hasta arriba. Eso es lo que dice la palabra. Entonces le voy a hablar de 6 tinajas que usted tiene que llenar si quiere ver un milagro. ¿En cuánto tiempo quiere ver el milagro? Usted dirá: ay, Señor, mañana comienzo. No, en 1 año. ¿Para cuándo quiere ese esposo? ¿Para cuándo quiere esa esposa? ¿Para cuándo quiere ese billetico? ¿Para cuándo quiere la sanidad?
Entonces, ¿cuándo hay que actuar? Ya. Ahora le voy a dar 6 principios, pero no quiero que usted se vaya con 6 puntos. No, quiero que usted se vaya con 6 decisiones. ¿Aló? No quiero que se vaya con 6 puntos. Mire, puntos es lo que hay. Usted abre la agenda y usted tiene puntos por todos lados. Usted abre el celular, hay notas y usted encuentra resto de puntos. No quiero que usted se vaya con puntos. Quiero que usted se vaya con decisiones, resoluciones, que usted resuelva hacer 6 cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces 6 tinajas tenemos que llenar. La primera, por supuesto, amor. La palabra más trillada de esta generación, y la seguirán trillando y la seguirán acabando y la seguirán diluyendo con de todo, para hacer que el amor finalmente sea nada. Pero si usted lee la palabra de Dios es solamente una cosa: amor. No hay otra cosa. Es un pueblo rebelde y Dios buscando a ese pueblo y buscando la manera de salvarlo a pesar de su rebeldía. ¿Eso cómo se llama? Amor. Amor. Entonces encontramos que el amor es lo primero acá, pero no quiero que usted lo vea solamente como el primer punto, amor. Entonces me aprendí el primer punto. No, quiero que usted entienda por qué. Romanos capítulo 13, el verso 8 al 10. Si alguien lo abre rápidamente y lo lee, sería súper. Romanos 8:13. 8:13. Dice así. Ay no, este no es. Romanos 13:8, perdón. Romanos 13:8, me equivoqué. Romanos 13:8. Romanos 13, aquí está, mírenlo. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿cierto? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Si usted no tuviera nada más sino amor, usted ya cumpliría la ley, pero amor de verdad, en toda su esplendor. El amor no es un romance, no es algo romántico. El amor es una determinación que prácticamente es entrega. Eso es amor, es negación de uno por el otro. ¿Cuántos se niegan a sí mismos por su esposa? ¿O cuántos se niegan a sí mismos por sus hijos? Ese es el amor que usted debe tener, y dice la palabra que en esto se resume toda la ley. Así que si algo el Señor te pide a ti, es eso. Le preguntaron al Señor Jesucristo como para tentarle, diciendo: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Con la intención de que Jesús descartara a los demás y tener algo con que acusarlo. Pero el Señor es Dios, y Él dijo: sí, si hay un mandamiento que es el más importante, se llama amor. Así que debemos entender que el amor no es algo que a usted le deben hacer. No, el amor es un mandato. Es un mandamiento, es el primer mandamiento. ¿Me hice entender? El amor no es un sentimiento, no es algo que hay que esperar que usted lo sienta. Y es que no, todavía no siento, no siento perdonarte, no he sentido todavía ese rema de perdonarte. No, es que el amor es un mandato, es un mandamiento de la ley de Dios. Pero el amor se cumple, y el amor cumple toda la ley. Así que necesitamos, en primer lugar, llenar la tinaja de amor. ¿De cuánto? ¿70% de amor? ¿80% de amor? ¿Serviría el 99.9% de amor? ¿Cuántos creen que sí serviría? ¿Cuántos creen que no serviría el 99.9? Que no serviría, no. Exacto. Y los que no saben no responden. Entonces,
quiero que sepa y se vaya usted claro que la primera determinación a llenar en su vida es de amor. Muchos están llenos de odio, de resentimiento. En la calle usted ve gente llena de odio, en las noticias usted ve gente llena de odio. Dice la palabra, los parricidas y los matricidas, o sea, el que mata a su padre o a su madre. Dice la Biblia que la justicia de Dios vendrá sobre ellos fuerte. El que mata a sus hijos. Todas las noticias que han salido ahora de asesinatos, madres, increíble, como decía Alerta, increíble, madres que porque su compañero sentimental la dejó, matan al hijo. Es decir, la palabra amor no se entiende en esta generación como realmente es amor. Así que esta palabra debe quedar muy clara en nuestro corazón. Amén. La segunda tinaja que usted tiene que llenar es de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la gente se aparta de Dios? No vuelve a la iglesia, fracasa en su intento de salir de una cosa, de la otra, porque no está lleno de la palabra. Lleno, es que lleno es lleno, estamos hablando de dejarlo lleno. La pregunta es, ¿vivo lleno de la palabra? ¿Vivo lleno de amor? ¿Vivo lleno de la palabra? La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3, el verso 16. Colosenses 3, 16. Note lo que dice acá. Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Note a lo que lo lleva la palabra. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia dentro de vosotros. La palabra de Cristo. Note que hay varias Biblias que las palabras de Cristo están escritas en rojo. Todos deberíamos estar llenos de la palabra de Cristo. El Señor Jesucristo tiene, o sea, si nosotros nos aprendiéramos todo lo que dijo Jesús, tendríamos una vida llena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Palabras tremendas, como cuando Él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. El Señor dijo palabras hermosas como, no te preocupes, ¿por qué comerás mañana o qué vestirás? Sabiendo que mi Padre que está en los cielos viste las aves, alimenta las aves, así también te alimentará a ti, como viste los lirios del campo, así también te vestirá a ti. No te preocupes por eso, porque eso es lo que hacen los gentiles, los impíos, pero tú no lo hagas, confía en Dios, Él es tu proveedor. Palabras como cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados cuando son perseguidos por mi causa, bienaventurados los que son pacificadores, porque de ellos será la tierra, ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán el reino de los cielos. Cada palabra que el Señor decía era poderosa. Ningún filósofo habló como Jesús habló, porque Jesús es Dios. Cada palabra era como martillo que rompía la roca, como espada que cortaba todo, porque la palabra de Cristo es poderosa. Cada palabra que Él decía. Le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Bienaventurado Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora eres Petro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre tu confesión, cuando tú confiesas a Cristo, ahí la iglesia es edificada. Tremendas palabras. Oíste que fue dicho, no matarás,
Pero cualquiera que maldice a su hermano será acusado de homicidio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor tenía poder en su boca. Si tuviéramos la palabra de Dios en nuestra boca todo el tiempo, el diablo estaría más lejos de lo que está el oriente del occidente de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene un gran poder y deberíamos siempre tenerla. Por eso dice que debemos estar llenos de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia dentro de vosotros. ¿De qué más debemos llenar nuestras tinajas? Precisamente de Cristo. De Cristo. Una, la palabra de Cristo, y otra, la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque si nos llenamos de Cristo, no va a haber nada en nuestras vidas en el que quepa alguna contaminación. Cristo debe estar llenando nuestro corazón en todo tiempo. Estoy satisfecho en Cristo. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida está en Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. La vida está en Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estar en Cristo. Y yo sé que esto es difícil para el, digámoslo así, para el simpatizante, porque escuchamos que la iglesia está como repartida en esas tres clases, ¿no? Simpatizantes, creyentes y discípulos. El simpatizante es que me gusta acompañar a mi mujer aquí, chévere, simpatizante. Simpatiza con todo, con la iglesia, pero también con la cantina. Entonces se simpatiza mucho. Y está el creyente, él cree, pero lucha porque todavía no tiene un compromiso. Pero están los mejores, los discípulos. Porque el Señor dijo, si mi palabra está en ustedes, ustedes verdaderamente serán mis discípulos. Y Él estaba hablando a sus discípulos y le estaba diciendo, esto hay que llenar de las palabras de Cristo y hay que llenarse de Cristo para vivir esto. Para vivir en la iglesia hay que vivir apasionado por Cristo, lleno de Cristo. Tan lleno de Cristo y tan apasionado por Cristo que ni siquiera la muerte lo asuste a usted. Dice la Biblia que los primeros cristianos lo que menos les importaba era morir en el intento de predicar o de hablar de la palabra. Para ellos era un privilegio morir por Cristo. A nadie que conozca la vida eterna lo sorprende la muerte. Por supuesto, nosotros somos eternos hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Y ojalá que vivamos 120 años, pero con salud. Ojalá que vivamos todos esos años. Qué gran bendición que Dios nos dé larga vida. Pero si Él decide llevarnos, no nos asustamos por la vida eterna. La vida eterna no nos da miedo. Cuando mi padre enfermó de cáncer en el pulmón, los médicos nos dieron el diagnóstico fatal. El señor tiene cáncer de pulmón y tiene metástasis en varios órganos de su cuerpo. Y mi papá era una persona asintomática, él no sentía nada. Yo, a mí no me duele nada, no siento nada, no estoy cansado, no estoy agitado, no estoy nada. Así que ese día que nos dieron el diagnóstico, dejé a mi padre y a mi mamá en su casa, en el apartamento, mi padre y mi madre. Me vine solo en el carro pensando, meditando, y antes de llegar, de que la puerta del parqueadero abriera, me puse a pensar y le dije, Señor, tú no te puedes llevar a mi padre. Y el Señor me dijo, ¿y por qué? Y yo no le supe responder. Bajé el carro, me parqué y después de que lo parqué dije, ya Señor, tengo la respuesta porque no estoy preparado. Y el Señor me dijo, te voy a preparar. No es nada fácil porque mi familia me decía, ore, reprendamos al diablo, echemos fuera la enfermedad. Sí, hagámoslo. Hay que hacerlo porque hay que creer. Pero ya Dios había hablado. A los 7 meses mi padre ya estaba en esa fase terminal, pero feliz. Él amaba a Dios. Aquí muchos lo conocen, los que empezaron con nosotros lo conocieron, sus canitas bien blanquito, su pelo, y adoraba al Señor con una pasión.
todo él venía. Y incluso cuando a mí me ungieron de pastor, me dijo: mi hijo, ¿y ahora cómo le digo? ¿Hijo o pastor? Digo, no, papi, yo sigo siendo su hijo, y si tiene que reprenderme algún día por alguna cosa, dígamelo. Ah, bueno, mi hijo. Era tan noble mi padre. Y verlo allí, estaba sentado. Me llamaron que mi padre ya estaba muy malito. Llegamos, ya estaban todos mis hermanos, faltaba yo. Mi padre me vio y sonrió. Cuando sonrió, una enfermera le puso una inyeccioncita aquí en la vena, y quedó así, abrió los ojos y quedó así, mirando al infinito. Y mientras miraba él al infinito, hizo una sonrisa. Entonces todos empezamos a tener diferentes sentimientos, pero el más importante fue alabar a Dios. Le cerré sus ojitos y empezamos a glorificar al Señor, a alabar a Dios. La señora que estaba ahí no sabía qué hacer. Me dice: es que no sé si realmente, no sé qué pasó. Le dije: no, nosotros sabemos qué pasó, no te preocupes, tranquila, voy a llamar a la doctora. La doctora le vio: sí, no tiene ya signos vitales, pero podemos darle una reanimación, de pronto lo reanimamos. Le dije: no, ya está reanimado en el cielo, no necesitamos eso. ¿Por cuánto tiempo va a quedar vivo después de la reanimación? 7 días. No, gracias, ya está en el cielo, ya los ángeles se lo llevaron y estamos felices. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ganancia. Ahora, esto no quiere decir que usted diga: uy, ojalá me muera. No, eso no es para eso, no es para desear: ay, ojalá no, mejor me voy para un buen mundo. No, usted tiene que cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Es Dios quien decide, no usted. Amén. Mientras tanto usted esté en esta tierra, ame la vida, ame la vida, ame a sus hijos, ame a sus padres, ame a sus amigos, ame aún al que lo persigue, ámelo, porque nosotros no le debemos nada a nadie, únicamente el amor. Amén. Entonces, llenos de Cristo. Cuarta tinaja: llenos, por supuesto, del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. El libro de Efesios capítulo 5, el verso 18, ¿qué dice? Dice: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Más bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios en nuestra vida, es la representación de toda la gloria de Dios en la vida de un cristiano, de un creyente. Es Cristo, es Dios habitando dentro de este templo que es este cuerpo. Lucas 4:1 dice que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, aunque venga una prueba, tú estarás superior a esa prueba. Gracias por esa hermana que me motiva con ese amén. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, aún la prueba es inferior a él. ¿Pueden anotar eso por ahí los que están anotando las redes sociales? Porque es que me acabo de salir en este momento. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, es superior a la prueba. Porque si la prueba viene a su vida a perseguirlo, Jesús fue superior al diablo cuando fue tentado en el desierto. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Lleno del Espíritu Santo, usted tiene el poder de Dios. ¿Cuántos quieren poder? Verdadero poder. El poder de Dios es lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Lo sobrenatural de Dios. Y dice Reinhard Bonnke: una iglesia que cree en Cristo y no anda en lo sobrenatural es una iglesia que deshonra a Cristo. Porque si algo había en Cristo era lo sobrenatural. Y cuando Dios está en una persona, ocurre lo sobrenatural. Y ocurren cosas sobrenaturales, pero impresionantes. Milagros, se abren puertas, situaciones suceden al borde de cuando la persona dice: no, esto no va a suceder, pero ahí está el milagro. Como lo que Esman contaba esta mañana en la intercesión.
en la primera reunión. Su hija, Isabela, tenía dolores de cabeza constantemente. La llevaron al médico, le hicieron unos exámenes y le dijeron: señora, señor, su hija tiene una malformación en el cerebro, en una glándula principal de su cerebro, tiene una malformación, y esos son los dolores de cabeza, y van a aumentar hasta que la niña se deteriore. Y ellos nos contaron a nosotros, oramos inmediatamente, aplicamos la sangre de Jesús, creímos, declaramos la sanidad, la libertad. Ella le hizo los exámenes. Cuando salieron los resultados, ya le habían hecho unos exámenes y había salido con ese síndrome, pero le hicieron unos segundos exámenes más especializados y le dijeron: señora, no, pues normal, puede ser que desapareció, o puede ser que el anterior examen quedó mal hecho, o apareció algo que no era, pero la niña está bien, no se preocupe, no tiene nada. Pero ¿cuántos sabemos que es Dios operando en la vida de una persona a través de los milagros? Así es, alabado sea Cristo. Y como ese hay muchos. Bernardo y Liliana son un milagro. Que estén aquí habiendo estado en la UCI es un milagro. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es un milagro. Ahora, ¿por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, y llenos del Espíritu Santo estamos en lo sobrenatural. Quinta tinaja que debemos llenarla de sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo se necesita la sabiduría? Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1, el verso 20 al 22, la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas, clama en las entradas de los colegios, clama en todas partes la sabiduría, como quien dice: oigan, cómprenme a mí, prefiéranme a mí antes que el dinero. Eso dice la sabiduría. Salomón dio una ofrenda a Dios. Dios se le apareció, le dijo: por tu ofrenda, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Yo lo haré. Y él dijo: Señor, el pueblo que voy a dirigir es muy grande y necesito sabiduría para dirigirlo. Dios le dijo: por cuanto has pedido sabiduría antes que fuerza, que poder, que autoridad y dominio, te voy a dar a ti, juntamente con la sabiduría, riquezas. No habrá nada ni nadie que sea más rico que tú. Y ahí encontramos un hombre que encontró en la sabiduría las riquezas para su vida. ¿Por qué? Porque entendió que la sabiduría era primero. Tengo un amigo que tiene un familiar, usted no lo conoce y no necesita conocerlo. Este hombre, el amigo, el familiar de él, se casó con una mujer que le dio al año del matrimonio, tuvo un síndrome, o no un síndrome, no sé cómo se llama en la psiquiatría, pero ella se volvió bipolar y empezó a tener unos comportamientos muy fuertes, agresivos, y él quiso ayudarla, pero ella se separó de él, se quedó con la niña, y ella era una mujer llena de odio y protegía a la niña. Cada rato la mandaba al médico porque en su mente estaba que la habían abusado. Cada vez que iba con el papá a visitarlo, ella la mandaba a revisar. O sea, una niña completamente ya instrumentalizada. Bueno, y esta señora le hizo la vida imposible a este hombre, que le tocó separarse de ella y logró tener la niña. Él logró la custodia de la niña. Resulta que él con la niña ahora cogió la costumbre de experimentar romances. Entonces un día se enamoró de Agripina y se fue a vivir con Agripina, que tiene 2 niños, uno de 8 y otro de 16. Y entonces esos niños dijeron: vamos a decirle a él papá. Y la hijita de él dijo: ay, usted, que ustedes también son mis hermanos. No, pero queremos decirle papá. Bueno, entonces somos 3 diciéndole papá. Y después se aburrió de Agripina y se enamoró de Constantina. Y Constantina tenía otro niño de 5 años. Y ese niño dijo: ay, yo quiero que usted sea mi papá. ¿Le puedo decir papá? Claro, amigo. Otro que le dice papá. Y la niña que estaba ahí: o sea que él también es mi hermanito. Casi, que pues 8 meses. Y ya se separó de Constantina.
y se enamoró de Dominga. Con Dominga se fue a vivir también, como con las otras dos, y ella tenía otros 3 hijos, y los 3 hijos quisieron decirle papá, y él, claro, dígame papá, y llegó allá, y todo el problema, otra vez un problema, y se separó. 5 mujeres ha tenido, y la que tiene no es su marida, digo, su mujer. ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría. ¿Y sabe cómo está la niña? Lamentablemente, con unos problemas de identidad, de dolor, de ausencia, de abandono. Ella está bien aquí riéndose y de inmediato se pone a llorar espontáneamente por nada. Está empezando un espíritu a poner a la niña en una situación que no debe ser. Entonces la niña dice: las personas que amo se alejan de mí. Las personas que amo se van y no están conmigo. Y aún mi familia no me ama porque mi mamá me dejó. La niña apenas tiene hoy 9 años y tiene en su mente un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Por la falta de sabiduría de sus padres. Por falta de sabiduría. Un dicho criollo que tenemos aquí en Colombia, lo dice un amigo de la familia, dice: se tiró al chino. Pero en realidad el daño que le están haciendo a esos hijos por la falta de sabiduría, porque ellos quieren mujer, él quiere mujer, yo necesito mujer, la mujer, yo necesito un hombre, y no se da cuenta que con esa falta de sabiduría está lastimando a otras personas que no debería lastimar. Y así en muchas cosas, no solo en los sentimientos, en la manera como se maneja el dinero. No sé si ustedes sepan de aquella mujer en Londres que se ganó la lotería de Londres, no de Bogotá, la que más billete da, no, la de Londres. La de Londres, y se ganó un jugoso premio, creo que fueron 3 millones de libras esterlinas. Tenía ella 16 años. ¿Sabe qué hizo con ese dinero? Se mandó a transformar todo el cuerpo, mejor dicho, como aquella mujer que le dijo: Señor, quiero hacerme más bonita y dame 20, 50 años más de vida, quiero vivir largos años. Listo, hija. Y ella se fue y se hizo unas operaciones en todo el cuerpo y la atropelló un carro. Y ella le dijo: Señor, ¿qué pasó? No, que eran 50. Y dice: hijita, lo que pasa es que ya no te reconocí con tanto cambio que te hiciste. Era una broma, que quedaste irreconocible con tanto cambio. Y esa muchacha se hizo de todo, se cambió los ojos, el busto, las piernas, las manos, de todo. Empezó a ir a bares, a beber, a tomar, a meter droga, de todo. Terminó en la cárcel. Salió de la cárcel con la fianza porque ella plata sí tenía, y siguió gastando y gastando y gastando. Tuvo 5 maridos, todos la robaron. Cuando ella llegó a los 23 años, para terminar la historia, quedó sin dientes, completamente destruida, enferma. Y ahora, hoy 2022, vive de las ayudas del gobierno que le da a las personas que tienen bajos recursos. Entonces, ¿primero es la plata y después la sabiduría? ¿O primero la sabiduría y después la plata? Entonces Dios tiene razón. Entonces Dios tiene razón. Él te dice: primero el carácter para tener 20 millones, carácter para tener 100 millones y carácter para tener 1000. Si no tienes carácter, no te doy. Qué bueno es el Señor. Así que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas, clama en los hogares, en las familias. Se necesita sabiduría a gritos. Nuestros gobernantes sin sabiduría, solo odios de clases. Eso es lo único que tenemos en nuestros gobernantes. Y el que se quiere montar odia las clases, es clasista 100%. Él quiere subirse allá para vengarse de todas las clases. Entonces tenemos un problema en esta tierra
que no sabemos qué es amor, no sabemos qué es sabiduría, no sabemos quién es Cristo, no sabemos qué es la palabra de Dios, y así queremos todas las riquezas. Y cuando pasa algo, la gente dice: ¿y dónde estaba Dios? Pues donde ustedes lo pusieron, lejos de su casa, lejos de su vida, ahí está Dios. ¿Sí? Entonces la sabiduría comienza en Dios. La Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Pero yo soy ateo. Bueno, si usted no teme a Dios, entonces su vida va a ser destruida. Por último, la sexta tinaja. La sexta tinaja. ¿Qué cree usted? Póngala usted, a ver. Ponga usted la sexta tinaja. A ver, llene usted la sexta. ¿De qué la llenaría? Compromiso. ¿De fe? ¿La llenaría de fe? A ver, ¿de qué otra cosa la llenarían? De oración, muy bien, de oración. Bueno, estos puntos yo los extraje de la palabra. No quiere decir que sean una ley. El pastor dijo: son 6 y 6 se quedan así hasta mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Son 6. No, usted puede ponerle 7, 8, 9, 10. Es bíblico. Si usted quiere, métale más. Pero yo le voy a decir para mí cuál es la sexta. Y no es la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si usted está lleno de la palabra de Dios, usted está lleno de fe. Sí, por eso no la puse, el oír de la palabra de Dios. Pero si usted quiere poner esa sexta, perfecto. Pero yo puse la sexta: oración. Cuando usted tiene una relación con Dios, mi querido hermano, cuando usted tiene una relación con Dios estrecha con Él, toda su vida está llena de victorias. Toda su vida está llena de victorias. Cuando uno no tiene una relación con Dios, se siente solo, vacío. Y más llegando a la iglesia a escuchar a un pastor que está lleno de la pasión de Dios, y yo no digo: ¿cuándo estaré yo así? Porque alguien dijo: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; nada de oración, nada de poder. Entonces, para tener una relación con Dios hay que orar, hay que pagar el precio en oración. Doble sus rodillas y empiece a orar. No importa si usted ora mal, el Espíritu Santo le enseñará a orar, pero por lo menos empiece doblando las rodillas. No importa que se duerma, eso me pasaba. Yo voy a orar y me arrodillaba. Mis primeros meses en Cristo me arrodillaba y empezaba a orar. Caía en meditación profunda inmediatamente. Pero en la medida que yo iba viendo respuestas, en la medida que yo lo iba intentando, iba mejorando mi oración, y mi oración se iba perfeccionando, y hasta el día de hoy necesita más perfeccionamiento mi oración. Al día de hoy le hago cambios a mi oración, porque yo sé, por lo menos ahorita, yo ya le hice cambios a mi oración, porque antes oraba como muy existencialista, como: Señor, tú eres mi Dios, mi Padre, mi poderoso. Todo eso está bien, pero cuando no hay fe, o sea, la fe es una declaración, es decir: Señor, yo creo que tú harás esto, yo creo que tú harás lo otro. No le estoy dando órdenes al Señor, el Espíritu Santo me está orientando a profetizar lo que va a ocurrir. Y orar con fe es lo que a Dios le gusta. A Dios no le gusta a la gente que ora sin fe. Señor, una casita, si tú quieres. Si no, pues en este ranchito y yo te adoro aquí. No, pida una casa, pida lo que necesita. Pida lo que necesita, Dios se lo dará. Eso dice la palabra: si mis palabras permanecen en ti y yo en vosotros, pide lo que quieras y te será dado. ¿Arrancamos esa hoja de la Biblia? No, lo dijo Cristo y está en rojo. Así que tenemos que creerlo. Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Amén. Aleluya. ¿Llenas al 30? Diga no. ¿Llenas al 50? ¿Llenas al 80? ¿Llenas al 90? ¿Al 95? ¿Al 99.99 cachichén? No. 100. Así es como viene el milagro. Por eso, en la medida que usted va caminando con las tinajas, el milagro va ocurriendo. Llega a las manos del maestresala y él dice: esto es vino, no es agua. En la medida que usted va obedeciendo,
va sucediendo el milagro. En la medida que usted va llenando las vasijas, ay, sabiduría, más amor, ay, me falta aquí más oración, no, claro, aquí me falta esto. En la medida que usted va llenando, va surgiendo el milagro, y usted se va a dar cuenta que todo a su alrededor cambia, que las cosas que usted hace empiezan a brillar, que lo que usted viene a su mente es creativo y tiene la gracia de Dios en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque el milagro ya está ocurriendo. El vino ya es en su casa ya está bendecida. Vamos a ponernos en pie, póngase en pie, ore al Señor, ore al Señor. Yo quiero que usted no se vaya, otra vez se lo digo, no se vaya con 6 puntos de la enseñanza, váyase con 6 decisiones. 6 decisiones. ¿6 qué? Decisiones. Levante sus brazos y diga: Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Hoy la tomo en mi corazón, sencilla como parece, pero profunda para transformarme. Señor, hoy recibo tu amor para dar ese amor a otros. Hoy quiero entender la verdadera definición del amor, Padre Santo. Es negarme a mí mismo, es entregarme a otros, es suplir para otros, Señor. No debo a nadie nada, únicamente el amor. Esa es mi deuda. Tengo una deuda de amor, dígalo fuerte: tengo una deuda muy grande y se llama amor. Esa es la deuda más grande que tengo, y tengo que pagarla cada mañana, cada día. Tengo que pagar esa deuda, Señor. Padre, tu palabra more a partir de hoy en abundancia en mi corazón. Que rebose de mi corazón palabra buena. Que rebose de mi corazón palabras de alabanza y de adoración. Que rebose de mi corazón la felicidad de estar en tu presencia. Que rebose mi corazón de tu palabra todos los días. Que Cristo sea mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, Cristo es mi todo. Cristo es mi vida. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Señor, te pido que el Espíritu Santo venga sobre mí y llene mi vida, todos los espacios, que no quede nada sin ser lleno de tu Espíritu. Quiero ser lleno de ti todos los días. Señor, no te pido una cosa más abundante en mi vida como la sabiduría. Necesito sabiduría para dirigir mi vida sentimental, para ser el mejor esposo, para ser la mejor esposa, para ser el mejor hijo, para ser el mejor anfitrión de célula, para ser el mejor empresario, para ser el mejor administrador, para ser el mejor líder, y ¿por qué no para ser el mejor pastor? Quiero sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Padre, a partir de hoy doblaré mis rodillas cada mañana delante de tu presencia, y tú me bendecirás, tú me ayudarás y tú me fortalecerás. Tú eres mi Padre y yo quiero una relación íntima con mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Recibe ese milagro, recibe esa sanidad, recibe esa libertad. En la medida que aplaudes, están sucediendo cosas. La enfermedad se está yendo, artritis se está yendo ahora, enfermedades lumbares, enfermedades respiratorias, enfermedades en la sangre, en las articulaciones. Ahora están ocurriendo, porque estás dando el paso de fe. Cosas poderosas están ocurriendo. Aleluya. Viva Cristo, viva el Espíritu Santo, el Padre en este lugar. Llene todo este lugar. Ciudad Bolívar, eres bendita. Será llena la tierra de la gloria de Dios. Será llena esta iglesia. Miles de personas vendrán, miles de familias vendrán y se refugiarán debajo de las alas del Señor. Aleluya, lo creemos. Un grito de júbilo. Amén.
Bueno, hay una historia que esta mañana la venía comentando con mi esposa y había una mujer, Ana. ¿Quién conoce en la Biblia a Ana? Ana, ¿cierto? El pastor Abelardo Rojas habló de Ana y Penina en la convención. ¿Quién escuchó esa prédica? Ahí uno ya se da cuenta que como el 20% estuvo en la convención, ¿sí o no? ¿Quién vio la prédica? Amén, ¿cierto? Para los que no la escucharon les voy a contar un poco, es un enfoque un poco distinto. Pero Ana era una mujer que no podía tener hijos, ¿cierto? Y su esposo Elcana, él tenía otra mujer, Penina, y ella tenía hijos. Y Ana buscaba y añoraba con todo su corazón tener un hijo, pero no podía tener hijos, y eso la afligía grandemente, porque Penina era una bendición de mujer, que se burlaba de ella, y le gustaba como mostrarle el hecho de que ella sí podía tener hijos, y Ana no. Y es curioso porque Ana, pues vive toda la familia ahí, y habían unos tiempos donde anualmente como familia ellos iban y ofrecían un sacrificio al Señor, ¿cierto? Y la palabra dice que Elcana tenía una ofrenda escogida para Ana, era algo que él escogía para Ana, ¿cierto? Sacaba algo para su familia, pero para Ana sacaba algo especial. Llega un momento donde Ana, con tanto dolor en su corazón, ella derrama su corazón ante la presencia del Señor, a tal punto que su esposo Elcana cree que estaba ebria, porque sus labios se movían, pero no era audible su oración. Era derramando su corazón, y él creyó que estaba ebria, y ella le dice: no, por el contrario, lo que estaba pasando es que estaba derramando mi corazón ante la presencia de Jehová, ¿cierto? Y ella le pide en esa oración al Señor que se acuerde de ella, que el deseo en su corazón es tener un hijo. Lo único que ella deseaba era tener un hijo, con todo su corazón lo añoraba, ¿cierto? Y ella perfectamente pudo haberle dicho, como conocemos en otra historia de la Biblia: no, pues búscate una sierva para que tengas hijos, o búscate otra esposa porque yo soy inútil para darte hijos. Pero Ana, por el contrario, les voy a leer un pedacito. Primera de Samuel 19 dice: temprano a la mañana siguiente, esta es la Nueva Traducción Viviente. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se allegó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Entonces dése cuenta que Ana, ella dijo: bueno, yo soy estéril, pero mi esposo vino a tener intimidad conmigo y yo le hice una oración al Señor. Vamos a intentarlo nuevamente, ¿cierto? Vamos a intentarlo nuevamente porque yo tengo fe de que el Señor pueda responder esa oración. ¿Eso en qué se traduce? Posiblemente sea esterilidad financiera, ¿cierto? También en el fruto de nuestros hijos, que no podamos tener hijos. Pero esta mujer no se negó, no dijo: no, yo ya soy inservible, yo ya no sirvo, ya no soy útil para lo que mi esposo quiere, que es tener hijos, y yo también. Sino que ella dijo: bueno, démosle un chance más, ¿sí o no? Vamos a seguir intentando. Pero dice que el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, a quien puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Quiere decir que ese día el Señor hizo el milagro. A su debido tiempo quiere decir que obviamente nació a los 9 meses, ¿sí o no? Démosle tiempo de desarrollo por lo menos al bebé. Pero ese día ocurrió el milagro. El día que el Señor se acordó de la súplica de Ana, ese día ocurrió el milagro. Ella quedó embarazada. Voy a adelantarlo un poquitico más. O bueno, vamos a seguir en el 21. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Anualmente iban como familia. Pero Ana no los acompañó
y le dijo a su esposo. ¿Qué cree que le dijo a su esposo? Cuando usted lee que dice no los acompañó, ¿qué cree que pasó con Ana? Pero no, porque ya había pasado el año, ya había nacido Samuel, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión recibimos el milagro de Dios y decimos, yo me quedo? Hoy no voy a la iglesia, hoy no diezmo, hoy no ofrendo. Ya recibimos el milagro. Decía el pastor, no, hagámosle virtual, pastor, qué chévere. Y ahora que estamos presencial, no, virtual es más chévere. Como que recibimos el milagro del Señor, pero decidimos quedarnos en una zona de confort, en una zona donde nuestro corazón, ya sea que sea como el de Ana, y vamos a verlo. Dice, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos a que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo mejor que te parezca, acordó Elcana, su esposo. Quédate aquí por ahora, y póngale cuidado a lo que le dice su esposo, y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Como quien dice, lo que tú estás diciendo que vas a hacer es muy grande, es muy difícil, es muy fuerte y es complicado de cumplir. Vas a entregar a tu hijo para que se quede en la casa del Señor para siempre. Ojalá el Señor te ayude a cumplir lo que tú has hecho. Levante la mano, ¿quién le ha hecho una promesa al Señor? ¿Quién ha dicho, Señor, yo hago un compromiso, yo hago un pacto, yo ofrendo, yo diezmo y hago esto? Haciendo un pacto, haciendo una promesa. Y dice, así que ella se quedó en su casa y amamantó al niño hasta que lo destetó, y cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo, y ellos llevaron un toro de 3 años, para el sacrificio una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ellos adoraron al Señor. Esta mañana que yo compartía con mi esposa, yo decía, yo he recibido la bendición de Dios. Yo he clamado por algo que no podía tener. Pero cuando el Señor respondió, ¿cuál fue mi respuesta? Cuando hicieron ustedes la promesa al Señor, bendíceme con un trabajo, y llegó el primer sueldo, ¿qué pasó? Algunos se ríen como que, mamá me pilló. ¿Qué sucede cuando el Señor nos bendice? Cuando nosotros clamamos y nos acordamos del llanto, del sufrimiento, y el Señor bendice y trae la bendición a nuestras vidas. Y uno dice, yo les he contado ya en varias ocasiones en la ofrenda, que el Señor me dijo, yo estaré contigo donde sea que tú vayas, pero luego la promesa es que de todo lo que yo haga el 10% le daré al Señor. Y yo tuve ese tiempo. El Señor me dijo, yo ya cumplí, ahora tienes que cumplir. Y yo creo que muchos hemos recibido la bendición de Dios, y mira lo que hizo Ana. Ella no solo llevó a su hijo, sino que llevó de más para dar una ofrenda agradable al Señor. Así que hoy no les voy a decir trabajos, costos, montos, pero tú sabes la promesa que tú le has hecho al Señor, y posiblemente el Señor ya respondió. Así que el día de hoy es el tiempo en el que tú traes lo que le prometiste al Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, y gracias te doy por este tiempo. Hoy quiero bendecir, Señor, esta tu casa. Quiero darte gracias porque de la misma forma que tú te acordaste de Ana, Señor, también lo has hecho conmigo. Quiero pedirte perdón si he recibido tu bendición, pero me he encariñado tanto con ella que me he olvidado, Señor, de que eres tú quien trae provisión a mi vida, quien trae provisión a mi familia. Hoy quiero pedirte, Señor, que mires esta ofrenda con agrado
Y si en tu corazón, no quiero dirigirte en esa oración, pero si en tu corazón nace el deseo de hacer una promesa al Señor, si hay algo en tu corazón, hay una oración en tu corazón y tienes que derramar tu corazón de la misma forma que lo hizo esta mujer, dilo hoy al Señor. Entrégale eso hoy al Señor y dile: Padre, hoy te pido que te acuerdes de mí. Hoy pido, Señor, que escuches la petición que hay en mi corazón. Y hoy, con todo sacrificio, derramando mi corazón, porque tú conoces lo que hay en él, hoy quiero dar esta ofrenda, quiero dar este diezmo, Señor, con esfuerzo, pero asimismo lo hago con gozo y con confianza, que de la misma forma que le respondiste a Ana, me responderás a mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden ofrendar? Dale un fuerte aplauso al Señor.